Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 168. Antiguo Testamento, libro Segunda de Reyes, capítulo 1. El juicio del Señor contra Ocasías. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías, y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor. ¿Por qué mandas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey le preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que le salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. ¡Ah! Era Elías, el tisbita, exclamó el rey, y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial encontró a Elías sentado en la cima de un monte. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje». «Si soy hombre de Dios», replicó Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados». Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. «Hombre de Dios», le dijo, «el rey le ordena que baje inmediatamente». «Si soy hombre de Dios», repuso Elías, «que caiga fuego del cielo y te consuma junto a tus 50 soldados». Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez, el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: «Hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de los 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida». El ángel del Señor le ordenó a Elías: «Baja con él, no le tengas miedo». Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: «Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás». Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías.
Como Ocosías no llegó a tener hijo, Joram lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2. Elías llevado al cielo. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo le respondió: «Tan cierto como el Señor vive y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de los profetas de Betel salieron a recibirlo y le preguntaron a Eliseo: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, cállense». Elías, por su parte, volvió a decirle: «Quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo le repitió: «Tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: «¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía?» «Lo sé muy bien, cállense». Una vez más Elías le dijo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo insistió: «Tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo». Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado?» «Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble», respondió Eliseo. «Has pedido algo difícil», le dijo Elías, «pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no». Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo. En medio de un torbellino, Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: «¡Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel!». Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: «El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo». Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. «Mira», le dijeron, «aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle». «No», respondió Eliseo, «no los manden». Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: «Está bien, mándenlos». Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo. Él les reclamó: «¿No les advertí que no fueran? Eliseo purifica el agua».
Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se le entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Verso 23. Eliseo maldice a los burlones. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Anda, viejo calvo!», le gritaban. «¡Anda, viejo calvo!». Eliseo se volteó y, clavándole la vista, los maldijo. En el nombre del Señor, al instante, 2 cosas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 11. La iglesia en Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los 2 con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Capítulo 12. En este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia, con el fin de matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver eso agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levaduras. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio,
Este dormía entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y les dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo el ángel. Añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solos y caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rodé. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está en la puerta», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo seña de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntales esto a Jacobo y a los hermanos», le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer, se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. Después viajó a Judea, Cesarea, y se quedó allí. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 15. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios escupe necedades. Los ojos del Señor están en otro lugar, vigilando a lo bueno y a los malos. La lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. El necio desdeña la corrección de su padre. El que acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia. En las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento. El corazón de los necios ni piensa en ello. El Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. El Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. Para el descarriado, disciplina severa; para el que aborrece la corrección, la muerte. Meditación del día de hoy. Jacobo, el hermano de Juan, ya había sido ejecutado, pero Pedro corría a la misma suerte. La iglesia tendría una seria crisis de liderazgo, así que muchos comenzaron a orar fervientemente. ¿Qué situación estás hoy tú pasando, donde Dios hoy te dice: ora sin cesar, ora fervientemente? Sin embargo, en ese momento, cuando Pedro se presentó a la puerta,
Se les hizo difícil creer que era él realmente. Me encanta la historia de Rodé, la criada, porque muchas veces estamos orando, estamos clamando, estamos entre pastores, líderes, personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Pero esta simple criada que estaba atendiéndolos a todos ellos, creía fielmente que era Pedro el que estaba en la puerta. Su entusiasmo, su felicidad era tan grande que se le olvidó abrirle la puerta a Pedro. ¿Pero qué le dijeron a ella? Prácticamente que era una loca. En esta versión dice, estás loca. Y muchas veces pasa de que tú dices tener fe, estás implorando, estás clamando al Señor, pero no estás creyendo. Que no te pase como este grupo de cristianos en ese momento, que estaban clamando al Señor para que Dios hiciera algo con Pedro y el Señor lo hizo. Pero hasta que ellos no lo vieron, no creyeron. A veces se nos hace difícil realmente confiar en Dios. Podemos identificarnos con algo, oramos por sanidad milagrosa, pero nos sorprendemos cuando esas oraciones son contestadas. Le pedimos a Dios que intervenga en situaciones de crisis, pero buscamos otras explicaciones cuando esas situaciones simplemente se resuelven. Dios responde poderosamente a tu oración ferviente. Hoy el Señor te dice, ora fervientemente. ¿Hay algo por lo que dejaste de orar? Hoy el Señor, el Espíritu Santo, te lo trae a memoria para que actives tu fe y creas, porque recuerda, caminamos por fe y no por vista. Bendiciones.